En la actual pandemia, junto al impacto evidente de las cuarentenas impuestas sobre la frágil economía de las clases sociales más desfavorecidas, los trabajadores y las trabajadoras de la salud se han revelado como uno de los sectores poblacionales con mayor riesgo de contagio. ¿Qué consideras que podría aportar la historia de la medicina del trabajo en Colombia a pensar en este problema actual? Yo creo que el aporte a la comprensión de los problemas actuales siempre es una pregunta como incómoda para los historiadores. Yo creo que eso es una pregunta que le va mejor a los, tal vez a los filósofos o a los epidemiólogos, ¿cierto? Pero para comenzar, me parece que nosotros los historiadores y en general los profesionales de las ciencias sociales deberíamos de tener mucho cuidado como al hacer apreciaciones sobre los fenómenos sociales, ¿cierto? Eso creo que es evidente en este momento. En ese sentido, me gusta la posición que asumió Diego Armos cuando dice que cada epidemia es única, por lo tanto, cualquier observación general desconoce las incertidumbres y las peculiaridades del proceso. Entonces, creo que es un poco más difícil hablar de cómo la historia de la medicina del trabajo puede contribuir. Ahora, el problema, o creo más bien, y es que, sin embargo, en mi situación actual, yo soy profesor invitado en una institución dominicana que forma docentes, entonces en ese contexto, ya hablando como docente y tal vez un poco menos como historiador, yo creo que la historia sí debe ayudarnos a imaginar futuros posibles o preferibles, ¿cierto? Digamos que hay un temor a hablar sobre el futuro o a pronosticar o a imaginar cómo puede contribuir. Pero por el otro lado, creo que también es importante que la historia cumpla esa función de ayuda a imaginar futuros posibles o preferibles. ¿Eso qué quiere decir? Que nos dé ideas de cómo actuar, en qué formas, qué cambiar o cómo imaginar los cambios necesarios para lograr un cambio, digamos que imaginar cambios futuros a partir de lo que conocemos sobre el pasado. Dicho de otra manera, es como la historia puede ser un auxilio frente al impulso por idealizar las costumbres o los modelos económicos. Y ahí creo que eso se conecta con la idea con algunos de los temas que aborda la historia de la medicina del trabajo. Y es que normalmente la historia de la medicina del trabajo y en el marco más amplio de la historia social de la salud y la enfermedad, lo primero es que ayuda a desnaturalizar, como ya había dicho antes, las enfermedades producidas por el trabajo. Entonces, de alguna manera muestra que estas son resultados de unas condiciones concretas de trabajo, unas formas históricas, o dicho de otra manera, de unas consecuencias, son la consecuencia física de una ideología concreta de producción. Entonces, eso que lo ha investigado la historia social de la medicina es un punto, digamos, de partida interesante. Lo otro es que la historia de la medicina, en esa conexión también con la medicina, con la historia del mundo del trabajo, la historia social del trabajo, puede igualmente ayudarnos a ver con mayor claridad cómo las decisiones que se tomaron a lo largo de las últimas 4 o 5 décadas condujeron a una precarización de las condiciones de trabajo. Y eso aplica, digamos, para diversos sectores, ¿cierto? Y finalmente creo que esa historia de la medicina del trabajo puede ayudarnos recordando con ejemplos como el que mencionaba al comienzo de la tuberculosis, que las epidemias son socialmente diferenciadas y que la vulnerabilidad laboral es un agravante. Y en este sentido, una historia social de la salud y la enfermedad de los trabajadores debe alertarnos sobre la falsa idea, y en eso quiero ser muy enfático, de que todos somos igualmente vulnerables, porque detrás de la aparente igualdad se esconde a menudo la idea de que las conductas desordenadas de algunos son los causantes de la expansión de la epidemia. Y si bien es cierto, pues es innegable que algunas situaciones también es que la calle, entendida como el lugar, es el único lugar donde a veces se obtiene lo que la gente necesita para el diario, pero también a veces, al menos lo pienso acá, para el caso dominicano, también es el lugar que permite escapar al hacinamiento o al calor, puede ser. Entonces también es como otra manera de complejizar. Creo que toda la historia de la medicina del trabajo, al igual que en general la historia, debe contribuir sobre todo, uno, enseñándonos o ayudándonos a pensar futuros posibles, y dos, ayudando a complejizar o problematizar las situaciones del pasado y del presente. Digamos que desnaturalizar muchas de las formas
modelos y condiciones en las cuales actualmente se desarrolla no solamente el trabajo, lo cual de alguna forma era algo que ya venía, no es una condición especial del coronavirus, pero creo sí que en efecto se va a agudizar la precariedad del trabajo en el contexto de post-coronavirus, ¿cierto? O post-COVID o post-pandemia, en fin. En investigaciones como la de la empresa minera Zancudo has enfatizado la importancia de abordar casos locales y regionales y conectarlos con el contexto nacional e internacional. Si pensamos en la construcción política, social y cultural de la pandemia de COVID-19 en Colombia, ¿crees que hay situaciones diferenciadas según las regiones, departamentos o ciudades del país? Nada menos ayer, y después me di cuenta que no era una noticia de ayer, sino que era una noticia ya anterior, salió en un titular, un especial de un periódico que se llama El Tiempo, donde decía que 1.710 poblados de Colombia aún siguen alumbrados con velas, o por lo menos tienen periodos intermitentes, digamos que la electricidad funciona por periodos cortos, durante 3 horas, durante 2 horas, o durante 6, en fin, ¿cierto? Digamos que no hay una electricidad continua. Eso me parece que ilustra muy bien la idea de las diferencias regionales. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el COVID en Colombia, uno observa, digamos, que las ciudades principales tienen, si bien Bogotá ha sido una de las más afectadas, ciudades como Medellín o Barranquilla, digamos que tienen las mejores posibilidades de enfrentar el problema. Pero no ocurre lo mismo con zonas, con departamentos como el Chocó, Nariño, que han tenido enormes problemas y que han tenido que trasladar sus enfermos a otros departamentos para poder garantizar, digamos, la vida, ¿cierto? Entonces, Colombia es un país de muchas regiones y como lo decía ahorita, ese sector rural ha sido durante décadas abandonado a su propia suerte. Entonces, creo que sí hay claramente unas diferencias regionales, departamentales y aún se evidencia más en el caso de las ciudades. Que esta pregunta me parece que se conecta también un poco con esa idea de la ruralidad y lo urbano en el caso de Colombia. Pensando solo en el caso colombiano, parece que en efecto hay unas brechas entre las ciudades y las regiones que el esfuerzo de transformación o el intento, el incumplimiento rápido de parte de los acuerdos de La Habana no logró romper con esa larga tradición de ausencia estatal en el sector rural. En la actualidad resides y trabajas en la República Dominicana. Como profesional de la historia de la medicina, ¿cómo ves comparativamente lo que se está viviendo en tu país de residencia y lo que te llega de la situación en tu país de origen? El problema es cuando uno se enfoca, pues uno como que su mirada está siempre pensando en ciertos temas, ¿cierto? Como que en ciertos, la pregunta que uno siempre se hace está poco enfocada en algunos aspectos de la epidemia. Bueno, lo primero es que yo creo que ambos países, tanto Colombia como República Dominicana, tomaron la decisión del confinamiento más o menos por la misma época, más o menos se sostuvo y se mantuvo el proceso durante la misma cantidad de tiempo, entre marzo, abril, mayo y junio, o sea, es decir, alrededor de los 4 meses. Ambos países, si bien el desescalonamiento en Colombia comenzó un poco más rápido, en República Dominicana se extendió hasta poco antes de las elecciones y eso creo que es un tema importante y es que el 4 de julio se celebraron elecciones presidenciales en República Dominicana. El problema es que previo a las elecciones ese domingo los casos de COVID habían aumentado. De hecho, el día en que se entregaron los resultados acerca de las elecciones, los médicos salieron a solicitar o a reclamar que ante las cifras que van, por ejemplo, de 1.158 casos el 6 de julio, 1.212 el 8 de julio, 1.125 el 9 de julio y 1.418 el 11 de julio, o sea, esta semana. Entonces, el reclamo, una vez pasaron las elecciones, es que era obligatorio volver a la fase de cuarentena o a la fase de confinamiento total. Digamos que el reclamo que se está haciendo en este momento, tanto acá
como en Colombia, es que se hicieron unos ejercicios de reapertura en ciudades como Bogotá y Medellín, al igual que acá durante las últimas 2 semanas, pero lo que se ha observado es que nunca alcanzamos el pico y ahorita estamos volviendo. Necesariamente vamos a tener que volver a esas formas de confinamiento. Pero la cuestión, y creo que en eso Colombia, tanto como República Dominicana, comparten, es que recién comenzado el confinamiento, la institución donde yo estoy trabajando inició como esa fase, ese proceso de virtualización de los cursos, o sea, de transitar al modelo virtual por obligación, ¿cierto? Y como parte de las actividades, poco para tratar de aligerar, digamos, el proceso para los estudiantes, pero también en la línea de tratar de comprender esa experiencia de salud o enfermedad, yo les propuse que hicieran un diario a los estudiantes de un curso que tenía, les propuse que hicieran un diario donde analizaran la situación de su familia, de su comunidad, o hablaran, más que analizar, era que me narraran, que contaran lo que estaban viviendo. Y pues lo que uno se da cuenta, o las respuestas que hay en la mayoría de los estudiantes, son muy pocos, es que, por ejemplo, hay una preocupación porque el trabajo de sus padres es informal, porque no saben si se extiende la epidemia más de 3 meses o de 2 meses, cómo se va a sostener la familia. Y lo otro es, aceptan, digamos abiertamente, que por diversas razones están obligados a salir a la calle. Entonces, o porque tienen que salir a buscar precios más baratos, digamos, no pueden comprar los alimentos a domicilio, por decir algo, sino que tienen que buscar redes de solidaridad, de apoyo, buscar precios más baratos, o en cosas aparentemente tan simples como tener que salir a buscar internet porque en el lugar donde viven no entra la señal o porque no tienen, básicamente tienen que buscar a alguien de la familia. Eso que ellos describían, que los estudiantes describían ahí, me parece que ilustra muy bien la tensión que se vive en estos momentos con el COVID. Y es, por un lado, claro, todos sabemos que es necesario y es obligatorio, digamos, es la única condición para disminuir el número de casos, pero por el otro lado, cuando uno se da cuenta que, por ejemplo, en República Dominicana 6 de cada 10 trabajadores pertenecen al sector informal y en Colombia 5 de cada 10, entonces usted poco como que es un estado ideal creer que las personas pueden quedarse encerradas. Es muy fácil, digamos, hay unos intentos de modelos de asistencia, algunas acá y en Colombia se han establecido algunas formas de asistencia para tratar de paliar esa situación, pero eso es insuficiente. Creo que eso sumado, digamos, al riesgo o a las tasas de desempleo, porque si mal no recuerdo, en este momento, tanto en Colombia como acá en República Dominicana, estamos hablando que alrededor de no sé, alrededor del 20, entre el 20 y el 25% de la población económicamente activa está en este momento desempleada o fue despedida recientemente por causa del COVID. Entonces, a mí, toda esa situación me parece, claro, digamos que ahorita estamos un poco como obnubilados o no sé, como que todas las miradas están puestas preocupadas y digamos, hay razones de peso para que la mirada esté exclusivamente enfocada en qué hacer con el virus, ¿cierto? O si hay una vacuna, en fin. Pero por el otro lado, hay enormes preocupaciones por las condiciones sociales de la mayor parte de la población y en eso pienso tanto acá, República Dominicana, como el caso colombiano, porque la propia clase media atraviesa claramente una situación. Las clases medias en Latinoamérica en general dependen de la estabilidad laboral de los dos, pues a padre y madre, por decirlo de alguna manera. Si alguno de los dos se queda sin trabajo, la tendencia es a pues, disminuir. Entonces, creo que esa situación, todas esas condiciones son realmente lo que más me llama la atención, claro. Tal vez por estar más inmerso en ese mundo de la historia del trabajo, de la historia de la medicina del trabajo, como que uno no puede desprenderse y dejar de preocuparse por esas condiciones materiales o digamos que entender esas limitantes materiales. Eso me parece que es como uno de los elementos. Ahora,
comparar, y ese es ahí el ejercicio de comparación que hacen los historiadores, y es comparar esta situación con lo que pasó en los años 1930, crisis económica de 1930 y la importancia, por ejemplo, con la idea o la propuesta de retornar a un modelo económico que recupere lo mejor del estado de bienestar como ocurrió, o de ese keynesianismo como ocurrió a partir de los años 1930. Piketty muestra claramente que como la tasa de impuestos más alta sobre el impuesto sobre la renta fue determinante para disminuir la desigualdad, que esa podría ser una solución y no en vano muchas revistas y se está empezando a debatir en América Latina y en diferentes lugares la importancia de aumentar los impuestos sobre la renta, pero yo personalmente pues yo soy menos optimista, creo que no va a pasar nada de eso, pues como que en 1 o 2 años ya nos vamos a haber olvidado de la IPM. ¿Cómo ves los casos dominicano y colombiano en el contexto latinoamericano durante esta pandemia? Lo que estoy pensando, por ejemplo, que las políticas para enfrentar el COVID en Latinoamérica han pasado, pues son como, está, digamos, en un lado, pues Bolsonaro, que es el caso más patético de la región. Estarían los casos como Uruguay, exitosos, y países como Colombia y República Dominicana rápidamente creo que asumieron que era necesario establecer restricciones a la movilidad, establecer, por ejemplo, toques de queda, imposibilidad de moverse nocturna, cerrar restaurantes, cerrar, digamos que en ese sentido fue muy similar, digamos. Esa es la impresión que tengo. Ahora, creo que la diferencia en uno y otro país, en este caso, ha sido la coyuntura política y eso ha llevado a que una parte del país se haya arriesgado más. Finalmente, en los momentos más difíciles de la pandemia, se hizo campaña política y las aglomeraciones con mayor o menor intensidad se hicieron visibles. Entonces, eso me parece que también marca como la situación. Y lo otro es las características también de la economía. Yo creo que para países como estos es más difícil sostener, en República Dominicana especialmente, es obligatorio transitar más rápidamente a la normalidad en la medida en que es un país que depende absolutamente del turismo, que la economía depende de al menos dos cosas, remesas y turismo, y en cualquiera de los dos casos, remesas provenientes de Estados Unidos y turismo, en cualquiera de los dos casos, la crisis es mucho más, digamos que el temor económico impulsa a que se salga más rápido de la epidemia, pero asociado a eso la coyuntura política. Me parece que eso tuvo tal vez esas situaciones, esas particularidades. En líneas generales como en líneas gruesas uno podría ver más o menos una misma tendencia, un interés por el confinamiento, cierre de instituciones educativas, de cualquier evento masivo. Sigue la misma lógica de la mayoría de los países que han hecho algo, ¿cierto? En la región, exceptuando, como decía al comienzo, el caso, por ejemplo, de Brasil. Pero ya las situaciones concretas, como lo que va a variar, me parece, dejando de lado esas líneas gruesas, es lo que va a variar son las situaciones históricas concretas. En el caso colombiano, lo que ha agravado la situación, hace poco se celebró en Colombia algo que para reactivar la economía después del coronavirus o poco como en ese momento en el que se empezaba la desescalada, se activaron para reactivar la economía varios días sin IVA. Si vos ves las imágenes en las redes sociales, son realmente desastrosas. Es decir, 3 meses la gente encerrada, cuidándose del contacto físico y el día sin IVA, los centros comerciales, supermercados llenos. Eso fue una torpeza política, porque finalmente, por torpeza clara del gobierno nacional, puso a la población en una situación de riesgo. Entonces me parece que los aciertos y los desaciertos en ambos casos tal vez sea lo que habría que comenzar a analizar. Solamente recuerdo, por ejemplo, eso que me pareció el caso problemático. Pero, insisto, creo que en líneas gruesas hay una idea muy similar de cuál es la manera de enfrentar la pandemia, unas políticas asistenciales también muy similares y claramente pues estamos hablando de países con situaciones económicas muy similares.
como te decía, por ejemplo, ahora la tasa de informalidad en República Dominicana es de 6 de cada 10 trabajadores, y en Colombia de 5 de cada 10, y eso pues estamos hablando de informalidad, pero en ambos países hay subregistros. En fin, creo que hay bastantes dificultades, por ejemplo, en ese ámbito. Muchas gracias por tus respuestas y tu colaboración. No, un gusto. Yo espero haber respondido con claridad o haber sido lo suficientemente claro acerca de, es decir, haber logrado transmitirte mi preocupación, especialmente desde el lugar desde donde hablo como historiador.